Muy buenas noches, me presento, Santiago López García, y vengo aquí a exponerles la problemática de la actividad de transferencia de transformada de Laplace. Por acá les comparto pantalla. Listo, entonces pues la problemática que se va a llevar a cabo eh, va relacionado con transferencia de calor por medio de aletas. Entonces la problemática, sí, es que en sistemas térmicos como lo son dispositivos electrónicos, motores y radiadores, es crucial disipar el calor generado para evitar fallos y garantizar la eficiencia, ¿sí? Entonces, las aletas son una solución muy común, ¿sí? Diseñadas para aumentar la transferencia de calor mediante una área de superficie mayor, ¿sí? Entonces, mm, para llevar a cabo, pues necesitaremos cómo optimizar su diseño para comprender cómo el calor se distribuye en esta estructura bajo diferentes condiciones. Sí, es decir, para evitar estos daños y optimizar todo este proceso, necesitamos comprender cómo este calor se va a distribuir bajo diferentes condiciones y aspectos. Entonces, un ejemplo muy, eh, digamos así, natural era en la era jurásica, o sea, que lo que específicamente era el estegosaurio, cuyas placas óseas funcionaban como radiadores naturales. ¿Sí? O sea, lo que hacía era que la sangre fluía por ellos, disipando el calor y evitando sangre fresca desde el regreso al corazón. ¿Sí? Entonces, inicialmente pues se pensaba que era un mecanismo de defensa solamente las aletas que tenían en el cuerpo, pero en los estudios recientes pues evidenciaron que tenía una función adicional, que era disipar el calor. Entonces lo que hacía era bombeaba la sangre hasta las placas y la transferencia que realizaba de calor ocurría desde la sangre hacia el ambiente. Sí, lo que hacía era que mediante esto regulada su temperatura corporal. Entonces, pues las propiedades físicas, sí, y geométricas más utilizadas son las rectangulares, las triangulares, las radiales o las geométricas. ¿Sí? Son importantes que influyen directamente en la eficiencia de estas. ¿Sí? Entonces, estos son como los tipos los tipos de aletas que se utilizan. Mm, Entonces, para realizar todo lo que tiene que ver con la transferencia de calor, ¿sí? Están sustentadas por dos mecanismos principales. Por un lado está la conducción y por otro está la convección. Lo que hace la conducción es transportar el calor internamente dentro de la aleta. Y por el otro lado, la convección lo que hace es disipar el calor, ¿sí? Desde la aleta hacia el flujo circundante. Esto es lo que realiza como todo el proceso. Entonces, mediante esta ecuación, ¿sí? Esta diapositiva, mediante esta ecuación podemos, consideraríamos que la temperatura de la aleta en función a la posición y en la ecuación que vimos anteriormente, reorganizamos de esta manera igualándola a cero, ¿sí? Lo que hacemos es igualarlo a cero y dividimos por delta x, de manera que al aplicar el límite cuando delta x tiende al infinito, obtenemos la definición de derivada, cuya variable es que sub k, em, o sea, es decir, con esta variable obtenemos la derivada de la conducción con respecto a x y reemplazando que sub h nos da la expresión que vemos acá al final a la hora de derivar este proceso, ¿sí? En este diapositiva lo que hacemos es realizar la transformada de Laplace, ¿sí? Lo que hace es transformarla eh, reemplazando lo que es sub k en la derivada y nos quedará en términos de temperatura. Entonces lo que hacemos es factorizando esta ecuación, nos queda una ecuación diferencial de segundo orden. Podemos reescribirla en términos de la variable teta y con la constante m cuadrada para obtener una ecuación diferencial lineal, homogénea y de segundo orden. Sí, entonces está definida en términos de función f de t, en minúscula, que al aplicarle la transformada nos queda ds, como f de s
en mayúscula. Entonces, en este tema, pues encontramos la directa y la inversa, ¿sí? Entonces, en esta em, es una ecuación diferencial homogénea, lineal y de segundo orden, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es como dije anteriormente, la transformada de Laplace, que denominaremos como transformada directa, ¿sí? Usando la tabla de transformada, realizando este proceso. Entonces, de modo que para encontrar la función solución de teta minúscula, que depende de la posición, usamos esta función transformada reescribiéndola en fracciones parciales y aplicamos la transformada inversa para este caso. En esta siguiente diapositiva, pues vemos que a la hora de estudiar las diferentes condiciones de frontera que se pueden presentar, ¿sí? O sea, en este caso, tendremos que tenemos en cuenta dos de estas perdón, dos de ellas, y es cuando la aleta tiene longitud infinita y cuando tiene longitud L, donde en su punta se puede depreciar la pérdida de calor, ¿sí? O sea, en este caso, cuando la pérdida de calor es depreciable en la punta de la aleta, cuando se presentan estos escenarios. Entonces, para la aleta de longitud infinita, vemos que mientras estemos más lejos de la fuente de calor, la temperatura de la aleta se aproximará asintomáticamente a la temperatura de ambiente. O sea, por lo tanto, o sea, es decir, el cambio de temperatura respecto de la posición que es derivada de la teta debe ser cero cuando x es muy grande, ¿sí? O sea, en esta siguiente diapositiva, em, perdón, es acá en esta siguiente diapositiva donde tomamos nuestra función teta que depende de la posición, ¿sí? La derivamos y la igualamos a cero, ¿sí? ¿Por qué la igualamos a cero? Para que, como la longitud de la aleta es finita, entonces analizamos, si investigamos el comportamiento de nuestra derivada para un x muy grande. La exponencial con exponente negativo tendrá a cero, ¿sí? Mientras que para la exponencial con exponente positivo tendrá que multiplicarse por cero para cumplir con la condición de frontera, ¿sí? Es decir, para que m es diferente de cero, ¿sí? Nos queda que el término que depende de teta sub cero es igual a menos mt teta sub cero, ¿sí? Entonces, a la hora de reemplazar esta constante en nuestra función teta, obtenemos que solo eh, teta sub cero y de la exponencial, o sea, depende de teta sub cero, sí, es decir, depende de teta sub cero y de la exponencial con exponente negativo. Entonces, la aleta finita, x igual a L, ¿sí? O sea, lo que hacemos es recuperamos nuestra función solución con la constante C y D, ¿sí? Para encontrar el valor de estas constantes, solamente es saber en qué punta de la aleta, ¿sí? Qué punta de la aleta la pérdida tenderá a ser represable, ¿sí? Dado que la derivada de la temperatura respecto de la posición cuando x es igual a cero, x es igual a L es cero, ¿sí? Entonces, mediante este tema y con un poco de álgebra, obtenemos estas constantes, ¿sí? Y las reemplazamos en teta de x. Y ya para ir finalizando, en esta función em, dependen de exponenciales con exponente positivo y negativo, dado que podemos reescribirla en términos de coseno y por hiperbólico. Sí, es decir, con esta simplificación nos facilita reconocer o entender el comportamiento de la temperatura a lo largo de la longitud L. Sí, entonces cerca de la base de la aleta, X es igual a cero. O sea, la temperatura es máxima y cercana a la temperatura de la base, que esté sub cero porque está en contacto directo con la fuente de calor. Sí, que aún no podemos evidenciar. Ay, me pasé acá. Entonces, para un ejemplo acá concreto, ¿sí? A nivel de esta imagen,
donde usamos una aleta de forma cilíndrica, comparamos, sí, aquí lo que hacemos es comparar con los mismos parámetros su comportamiento, en caso de que sea la longitud finita o infinita. Entonces, lo que hacemos acá es, vamos a utilizar los parámetros, lo que es una temperatura base de 100 grados centígrados, 150 grados centígrados, ¿sí? Una temperatura ambiente de 25 grados, el coeficiente de convección H de 100 watts por metro cuadrado por grados centígrados, la conductividad térmica de K de 200 watts por metro grado, ¿qué? Por grados centígrado, perdón, y con un diámetro de 5 centímetros. O sea, como se ve en la gráfica, como podemos evidenciar aquí en la gráfica para una barra infinita, lo que hace es que el calor disipa e iguala la temperatura de ambiente. Mientras que para una barra mucho más corta, en este caso de 25 centímetros, ¿sí? Eh, tiende a ser cercano a la temperatura de la base. ¿Listo? Entonces, pues para ya solucionarlo y cuál sería la solución a esta situación problemática planteada, vemos que las soluciones se basan en el uso de la transformada de Laplace para analizar el modelo matemático de transferencia de calor en aletas metálicas bajo diferentes condiciones de frontera. Sí, es decir, o sea, lo que hace esto es permitir obtener una solución analítica en términos de funciones exponenciales o hiperbólicas, perdón, o sea, describiendo con precisión cómo se disipa el calor desde la base hacia el ambiente, ¿sí? Entonces, esta solución lo que hace es expresar en términos de funciones a nivel de factores como la longitud de la aleta, la conductividad térmica y el coeficiente de transferencia de calor. O sea, lo que haces es que estos influyen en su eficiencia. Esto lo que hace es diseñar aletas optimizadas para maximizar la disipación de calor en aplicaciones industriales, ¿sí? O sea, lo que hace es reducir costos energéticos y prolongar la vida útil de estos sistemas, ¿sí? Entonces, mediante estos procesos podríamos darles una mejor calidad de vida a estos sistemas. Entonces, pues el producto final de la solución a esta problemática es analizar y optimizar la transferencia de calor en aletas mediante un enfoque matemático y físico, ¿sí? En este caso. Entonces, como se plantea la transformada de Laplace, en este caso fue pues clave e importante para simplificar la ecuación diferencial que combina conducción y convección, transformando el modelo al dominio de la frecuencia. Entonces, resuelve lo que es el sistema con condiciones de frontera específicas, como la punta aislada y la temperatura con la base, en la base. Entonces obtenemos una herramienta más analítica para predecir el comportamiento térmico de las aletas en diferentes condiciones. Pues a nivel de esa transformada, lo que hace es simplificarlo, ¿sí? Y llevar a cabo pues este proceso de análisis para em, encontrar y analizar las diferentes condiciones de los sistemas térmicos. Sería básicamente esto y ya se finalizaría como el producto final. Muchísimas gracias, creo que me excedí un poco en la sesión, pero pues da para llevar a cabo este planteamiento. Muchas gracias y feliz noche.